En este video les mostraremos el funcionamiento de los multímetros de banco de laboratorio de electrónica. Comenzaremos definiendo lo que es un multímetro. Un multímetro, a veces también denominado polímetro tester, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las más comunes son las del voltímetro, amperímetro y ómetro. Lo primero que tenemos que hacer es encender el multímetro. Encendemos el display y a continuación aparecerán unas cifras OL que significan overload. Esto quiere decir que el multímetro no está realizando ninguna acción. Conectamos los cables en sus respectivos colores, dependiendo de lo que queramos medir se va a conectar la terminal. A continuación demostraremos para qué sirve cada una de las terminales. Esta sirve para medir en 1 ampere hasta 20, que es el máximo. Esta sirve para medir miliamperes. Esta es la más común y sirve para cerrar el circuito. Y esta sirve para medir voltaje, resistencia, frecuencia y la línea cuadrada. Para aprender a medir en este multímetro, les indicaremos cuál es la función de cada uno de los botones. Este sirve para medir voltaje en corriente directa. Este otro nos mide en una magnitud más pequeña, que son milivolts. Este es el ómetro, que mide la resistencia. Este otro mide los faradios en un capacitor. Este siguiente mide los volts en corriente alterna. Este mide los miliamperes en corriente directa. Este otro mide magnitud. Y este mide la frecuencia en un circuito oscilado. Este sirve para iluminar el display. Este mide amperes y su límite es 20. Este otro nos ayuda a obtener la temperatura. Y este otro genera una onda cuadrada para los circuitos que los necesitan. Para medidas de voltaje e intensidades se selecciona el modo AC o DC según si el circuito es de corriente alterna continua. Para medidas de resistencia se deben aislar las resistencias a medir del circuito. Según el tipo de medidas a realizar, se conectan los cables al multímetro. Se deben de conectar los otros extremos de los cables entre los bornes del elemento que se va a medir, teniendo en cuenta qué tipo de medida va a realizar. Para medir voltajes, los voltímetros se colocan en paralelo. Para intensidades, los amperímetros se colocan en serie. Para las resistencias, estas deben de estar aisladas del circuito. Siempre tenemos que tener muy en claro lo que vamos a medir, para de esta forma posicionar el conmutador en una forma u otra. El aparato cuenta con dos terminales cuyas polaridades se caracterizan por colores. El negro es el negativo y el rojo el positivo. Podemos encontrar principalmente 4 tipos de mediciones. ACV, que es usada para medir mediciones de tensiones de corriente alterna con expresión en voltios. DCV, para mediciones de tensiones de corriente continua que se expresan en voltios. DCA, para tensiones de corriente continua que se expresan en el aparato en miliamperios. Y los ohmios, que son usados para medir resistencias eléctricas y comprobar la continuidad en los circuitos. Para la medición de resistencia eléctrica con el multímetro, presionaremos el botón que ya mencionamos anteriormente, de ohms, que es el que aparece en pantalla. Tomaremos una resistencia y conectaremos los terminales del aparato en los extremos. El número que saldrá en pantalla será el valor de la resistencia de los ohms. Para medir el voltaje con el multímetro debemos identificar los botones de voltaje en corriente alterna o voltaje en corriente directa, que son estos que aparecen en pantalla. Una vez que tengamos presionado el botón dependiendo de la corriente que queramos medir, tomamos el lado neutro del circuito con la punta de la sonda negra. Después tocamos el lado de la fase del circuito con la punta roja.
y luego el número que sale en la pantalla será el valor del voltaje. Para mediciones de corriente con el multímetro fijamos el cable negro en el conector negativo. Después de cortar la energía del circuito, abrimos el circuito donde deseamos medir la corriente. Con la punta de la sonda negra probamos el lado negativo del circuito y con la punta roja el lado positivo. Debemos de energizar el circuito y el resultado saldrá en la pantalla. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.